Buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí en la ciudad de París, ante el río Sena y ante la belleza de Notre Dame. Y el día de hoy vamos a hablar con el escritor Eduardo González Viaña, que ha venido aquí a París y que ha hecho un recorrido por distintas ciudades de Europa para presentar este libro que se titula Eterno Mateo. Además, vamos a hablar de este libro que tuvo en el año 2007, si no me equivoco, la premiación del Premio Novela Latina, que se titula El Corrido de Dante. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a París. Bien, y muy contento de esta reunión con ustedes. ¿Qué impresión te ha dado París? Me contaste que viviste aquí hace ya como unos 30 años atrás. Sí, entonces estoy buscando las palabras. O sea, tengo a París dentro del corazón, pero no tengo todas las palabras del francés en la boca. Pero los recuerdos son muy buenos. Y el lugar donde ustedes me están entrevistando es excelente. Tú eres alguien que en tus historias siempre tienes a Dante Alighieri en tu estilo, en tus narraciones y en la actualización de la Divina Comedia, tanto en el Eterno Mateo como el Corrido de Dante. Y como en Vallejo en los Infiernos. Y como Vallejo en los Infiernos. Tú que estuviste en Italia hace poco, ¿te sentiste cerca de Dante Alighieri y de las historias que contabas? Claro, me encontré con Pia Tolomei, uno de sus personajes, porque lo que ocurre es lo siguiente. Cuando era pequeño, mi abuelo me hizo un enorme favor. Abrió la puerta en el libro de la Divina Comedia para mí, porque yo tendría 8 o 9 años y en la biblioteca de Chile, pueblo de nacimiento, no me quisieron dar ese libro. Y más aún, la bibliotecaria me dijo que los niños no debían entrar en las bibliotecas. Fíjate cómo cambian las cosas. Entonces, muy triste, fui a ver a mi abuelo y mi abuelo me dijo, no importa, hijito, yo lo tengo y lo vamos a leer juntos. Entonces me hizo leer, o leímos juntos, una edición bilingüe de Dante. Y en un momento determinado, cuando mi abuelo comenzó a perder la vista, yo fui sus ojos. Y es más, mi abuelo mandó traer rollos de papel de música para la pianola. Papel de música que contenía melodías italianas. Entonces, conozco sus personajes e incluso algunos versos de la Divina Comedia de memoria. De manera que cuando llego a la Toscana, llego a Siena, por ejemplo, caminando por allí con el ilustre peruanista italiano Antonio Melis, encuentro la Marema, un lugar que se llama la Marema, y allí me acuerdo de Pia de Tolomei, una desdichada personaje del Dante, que dice: Siena mi fe, desfeche mi Marema. Y así, uno tras otro personaje. Creo que he entrado a la Italia del Dante, aunque llegué primero a la Sicilia para presentar ese Eterno Mateo en su traducción italiana, y luego en diversas ciudades de la Toscana para presentar justamente Dante en los Infiernos. Justamente cuando hablabas de la historia de tu abuelo y de su ceguera, me hiciste acordar una parte del Eterno Mateo, en donde Martín encuentra, haciendo el recorrido con Mateo, encuentra al abuelo, quien está durmiendo en una banca, y que luego en su ceguera le pide exactamente que le recite una parte de la Divina Comedia. ¿Juegas mucho tú con las experiencias vividas, tanto que habrá sido en Estados Unidos o seguramente en el Perú, para tus obras, verdad? Mi vida tal vez la estoy terminando o no la estoy terminando, lo estoy comenzando a contar a través de mis libros. En verdad, varios amigos han tenido la gentileza de proponerme un tema muy audaz, que es el de hacer una autobiografía, pero soy muy joven para eso. Entonces lo que estoy haciendo es contar mi vida a través de cuentos, de novelas, e incluso meter a mis amigos dentro de las novelas. Por ejemplo,
Vallejo en los infiernos es la cosa más real de aquello que he contado. Sin embargo, en la cárcel en la que padeció nuestro poeta, he metido a algunos amigos, ¿no? Con sus nombres y apellidos. El peligro es claro que yo ya sé quiénes son las dos personas que van a entrar en la cárcel de Trujillo junto con César Vallejo. Están aquí conversando conmigo. Y algo que tú hiciste en Vallejo en los infiernos es relatar la vida juvenil de César Vallejo, cosa que no había, ¿no? Porque todos lo conocemos como el poeta universal por los versos que han sido traducidos en diversas lenguas, pero la vida en sí de Vallejo yo creo que te costó imaginación e investigación. Las dos cosas, efectivamente, porque desde que yo tenía 17 años he estado condenado a escribir ese libro, toda vez que en aquella ocasión, junto con mis amigos del grupo Trilce de Trujillo, que era una continuación del Grupo Norte. Exactamente, conversamos con don Antenor Orrego, amigo y coetáneo de Vallejo, y entonces Orrego nos dijo: ustedes son como nosotros. Y después de un rato dijo: no, ustedes son nosotros. Y efectivamente los recuerdos, las personas, los coetáneos han aparecido unos de otros. Y la novela pues es la primera novela biográfica, ¿no? Entonces yo me he encontrado en una casita y he visto la ventana por donde Vallejo fingía que estaba mirando el árbol, en realidad estaba hablando con María Sandoval, que estaba adentro. Y además publico, esa es la primera vez que se hace, las cartas usadas entre el poeta y su amada, y además el diario de María, un personaje del cual no se habla mucho. En ese libro además he tenido que ejercitar mis habilidades como abogado. También soy abogado, aunque haya ejercido muy poco, pero me sirvió esto para entrar en el expediente judicial de Vallejo y descubrir que todo era una burda estratagema judicial para tener al poeta para siempre en la cárcel, para lograr que se muriera yo. Si Vallejo no se hubiera quedado acá, en París, si hubiera querido quiso volver, todo el tiempo quiso volver, pero si hubiera vuelto a la entrada en el Callao lo habrían detenido, y habrían terminado sus días en alguna horrible cárcel. Cosa que él temía, porque él escapa de Perú exactamente por eso es que también se queda aquí en Europa, pero descansa aquí en París y tenemos la suerte de nosotros tenerlo cerca. Completamente cierto, pero esto tiene que ver con algunas suposiciones que han hecho innecesariamente, diciendo que Vallejo no quería volver, que padecía de una pena metafísica. Esos son sorceros. Entrando a los dos textos, y algo que yo me percataba es el animismo. Cómo los animales pueden ser importantes en tu literatura, y lo veo aquí en El Eterno Mateo, cuando Mateo, el protagonista de la historia, también es el perro, y aquí tenemos al burro Virgilio, que acompaña también a Dante en el recorrido y en la búsqueda de su hija. ¿La influencia es por la literatura infantil, por Platero y yo? ¿O cuál es la influencia en sí para que los animales aparezcan en esta historia y tomen muchas veces una característica humana? Tengo la suerte de ser un provinciano. Entonces yo he podido criarme con los caballos, ser amigo de los caballos, algunos burros, y por supuesto en la casa de los perros y los gatos. Entonces no ha habido literatura infantil en mi época. Bueno, comenzaba a surgir la de Walt Disney, pero no era eso exactamente. Era considerar a estos animales como mis amigos, de los pocos amigos que tenía. Es decir, con la misma calidad humana o hermana de mis compañeros de clase, de mis vecinos.
se trata de eso. Y cuando he llegado a los Estados Unidos, compré una casa y de inmediato compré un amigo, porque era un gato que vivía sobre una rama del árbol. Nos hicimos muy amigos. Yo no puedo decir que he tenido un gato, el gato me ha tenido a mí. Y seguramente ese gato será parte de la historia de un próximo libro. No, ya está, el libro está editado, se llama ¿Quién no se llama Carlos? Porque el gato se llama Carlos. Y recuerden ustedes un verso de Vallejo: ¿quién no tiene su vestido azul? ¿Quién no se llama Carlos? Algo que también yo percibía en ambos libros, tú estás hace ya muchos años en Estados Unidos y seguramente has podido encontrar a muchos compatriotas peruanos o tal vez algunos latinos, y algo que yo observaba aquí es que siempre es el emigrante un personaje principal de tus historias. Martín aquí, que regresa después de 10 largos años, Dante aquí siendo siempre ilegal y recorriendo Estados Unidos en búsqueda de su hija Emita. ¿Eres tú el representante entonces de los emigrantes en Estados Unidos y seguramente te consideran así los latinos allá? Creo que sí. En realidad yo siento que la literatura que no tiene un propósito es literatura de bufones. Y en realidad la mía, viviendo en Estados Unidos, quiere ser la voz de un pueblo que no la tiene, que no tiene derecho a tener voz, que son los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Fíjense, hay como 10 millones de personas que no pueden salir con tanta facilidad a la calle, porque no tienen un documento llamado carta de identificación, o niños que se quedan esperando a sus padres a la salida del colegio, porque los padres fueron detenidos por la policía y enviados de regreso a México. Entonces, yo quiero hablar y hablo en nombre de esa maravillosa humanidad que tiene todo el derecho a la libertad, a la vida y a la felicidad. Y por eso que destaca seguramente esa presentación que tú hiciste en el límite entre Texas y Ciudad Juárez, en el puente internacional, y en donde la gente pensaba seguramente que estarías anunciando algo, revelándote o vendiendo algo, y reuniste a una gran multitud. Bueno, estás muy bien informado, efectivamente. Fui invitado a la Universidad del Paso a dar una charla, y entonces acababa de publicar Los Sueños de América, un conjunto de cuentos sobre inmigrantes. Nos faltó añadir ese libro. Entonces se me ocurrió que podíamos ir al puente internacional, y allí donde ni un país ni en el otro, con un megáfono presenté mi libro. Entonces se reunieron. ¿Causaste sensación? Claro, y los guardias de frontera no podían hacer nada porque no estaba en su territorio. Y seguramente que en esos momentos algunos sueños de América pasaron por contrabando a la frontera. Para culminar, dos cosas más. La Divina Comedia, que está aquí claramente en la figura de Dante, que es el personaje que recorre el infierno, purgatorio y un paraíso, podría decirse aquí. Tenemos a Beatriz, que es su esposa que ya ha fallecido. Y tenemos a Virgilio, el guía entre comillas, pero es el burro de aquí. Aquí en el Eterno Mateo también observamos esas características finas de la Divina Comedia. Por ejemplo, al final encuentras una especie de paz, de luz, un final tranquilizador y calmado. La Divina Comedia es y será parte de tus historias, y seguramente en algún momento vas a querer hacer una especie de Divina Comedia latina. Hasta el último día de mi vida. Es un libro del que yo he salido y al que vuelvo a entrar. Ahora tenemos que anunciar que tu presentación es el día de mañana, el día jueves, y que seguramente los latinos en París querrán obviamente leer el Eterno Mateo. Y también sé por ahí que tienes un libro, no recuerdo bien el título, pero es La Santa Muerte, algo por ahí, que es un conjunto de 14 cuentos. Sí. Y donde el tema de la muerte es el característico, el hilo conductor de la historia, al igual que en tus libros, ¿no? Si te has dado cuenta que siempre la muerte es un tema clásico. ¿Por qué? La muerte lo sabe más que yo.
Bueno, Eduardo, yo me siento muy... yo quiero agradecerles a ustedes, porque realmente son ustedes los organizadores de esta presentación. Alguna entidad, de cuyo nombre no me acuerdo, lo ha intentado hacer, pero gracias a usted y al profesor Luis Lapelo, esta reunión, esta presentación será más concurrida y es mucho más feliz. Te agradezco muchísimo y me siento muy contento, obviamente, de estar aquí contigo, de haber leído estos dos maravillosos libros. Estaré todavía pendiente de los próximos que aún me faltan y que también van a salir, estoy seguro. Muchísimas gracias y bueno, éxito seguramente, y que los latinos puedan ver tanto en Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo, porque siempre encontramos por ahí un peruano o un latino en cualquier lugar del mundo y seguramente dispuesto a leer en su lengua como es el español. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Eduardo González Viaña. Muy buenos días, Eduardo González Viaña, al lado del Instituto del Mundo Árabe, Gare d'Austerlitz, La Sena, Notre Dame, París. Usted está recorriendo por Europa, desde Barcelona, Torino, ahora París, presentando su nuevo libro. Dígame, mi interés va a otro lado. ¿Cuál es su visión usted como intelectual de la literatura de hoy en día europea? Esto me lleva a dar tal vez a decir algo que es importante para los escritores más jóvenes que yo. Y es que es necesario leer otras literaturas y no quedarse en el gueto de lo peruano, ¿no? O en lo que cada uno hace. Yo no quiero mencionar nombres, pero es evidente que hay otras maneras de construir el relato que uno debe conocer y que sería más oportuno que uno las conociera en su propia lengua. Creo que en esta época de globalización es absurdo quedarse en un barrio del país de origen. Este es el momento además en que debemos conocer otras formas de ser, de escribir, de vivir el relato. Y por último, aquí aprendemos otra cosa, aquí afuera. Aquí afuera, si en el Perú teníamos nacionalidades restringidas, teníamos la nacionalidad de la aldea, aquí afuera hemos aprendido a ser latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Una nacionalidad más coherente, una nacionalidad que es un abrazo, una nacionalidad que es... Dígame, en su recorrido usted de Estados Unidos y por el mundo, ¿cómo usted llega a atrapar esa sensibilidad del emigrado? Puesto que cuando uno lee sus libros uno se puede sentir mexicano y uno dice que usted es mexicano. ¿Cómo se compenetra usted para poder transmitirlo en letras? Toda una cultura, es toda una cultura. Efectivamente, en este libro, en El corrido de Dante, yo soy mexicano. Yo pertenezco a Palangaricutirimícuaro, Michoacán. Y en el libro El amor de Carmela me va a matar, yo soy colombiano y hablo como colombiano. Y a lo mejor todo esto es cierto, soy colombiano, soy mexicano, soy peruano, ecuatoriano, chileno. Porque todo el tiempo no tan solo he hecho una proclama acerca de la nacionalidad latinoamericana, la he vivido. Y viviendo en el exterior, participo en ella todo el tiempo. Además participo del drama de los inmigrantes. Y en Estados Unidos, no tan solo eso, sino que participo en actividades políticas a favor de los inmigrantes, ¿no? Manifestaciones. Y por último, mis alumnos en la universidad están obligados a participar por lo menos 4 horas de su semana de estudio, viviendo al lado de las familias mexicanas, enseñando inglés y aprendiendo los mexicanos con la mano. Y por último, tengo una columna que se llama El corrido
correo de Salem. En esa columna escribo, entre otros, aquel tema, y el tema de la inmigración, el tema de los derechos. Y además de esto, yo he querido devolver a los norteamericanos un favor que ellos nos hacen. Los norteamericanos suelen ir a nuestras tierras como antropólogos, misioneros, sociólogos, a investigar así qué cosas comemos, cómo es nuestro water close, cómo está compuesta nuestra familia, etc. Yo tan solo, a través del Correo de Dante, estoy investigando cómo hacen ellos el pay de manzanas, cómo viven, cómo sueñan, cómo votan en las elecciones, cómo es que son. Dígame, usted, después de tantos años fuera del Perú, después de, como decía Lenin hace un momento, de nutrirse, después de haber recorrido esa vida política tan marcada en el Perú, de esos años de César Vallejo, ¿qué le queda del Perú? Todo, justamente soy peruano en tanto mi nacionalidad se expande, en cuanto yo puedo continuar escribiendo sobre mi pequeña aldea, porque en todo lugar de mi obra está mi pueblo del norte del Perú, un desierto en el que nos hemos atrevido a vivir. Está la misma muerte que pasea por el norte del Perú, y está mi propio río. Dígame, un poquito como testimonio, usted ha conocido a Antenor Orrego, que quizás para César Vallejo fue un tipo importante en su vida. Fue más que importante, fíjate, porque si Vallejo se hubiera quedado en el Perú, ni siquiera podría haber sido publicado. Lima. Ya conocimos el comentario que hizo Clemente Palma y la forma despectiva en que lo trataban como un provinciano los limeños. Pero más aún, algo peor que eso, podía haberse quedado en alguna cárcel horrible para siempre. Y entonces cuando Orrego obtiene la posibilidad de venir aquí, a París, ¿no?, en un barco junto con su sobrino, él dice: no, este pasaje se lo cedo a César, y lo obliga a César a aceptar. Le dice: allá te espera el reconocimiento, aquí la cárcel, y lo obliga. Y entonces en ese momento César Vallejo y Antenor Orrego, el generoso filósofo, han intercambiado más que un pasaje, han intercambiado una vida futura, han intercambiado sus almas. La inmortalidad. Ciertamente. Porque a Orrego, por su lucha política, lo esperarán 15 años de cárcel. Dígame, en toda su trayectoria, yo particularmente conozco un poquito su trayectoria, ¿cuáles son los personajes que le han marcado a usted en el Perú y en el extranjero? Que haya tenido un contacto directo. Bueno, aparte de los familiares, ¿te refieres tú? ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, mis padres y mis abuelos han tenido mucho que ver, pero el conocimiento de algunos escritores, de algunos líderes sociales. Cuando yo tenía 17 años en la universidad también conocí a Luis de la Puente Uceda, un luchador del libro. Sí, que entregó su vida, su hacienda, sus ilusiones por la causa del cambio. He conocido a sacerdotes que hacen lo mismo en la política y que han sufrido la reprimenda o el ayuntamiento de las autoridades eclesiásticas. Y he conocido en cierta forma la
a través de un personaje de mi libro, una mujer que es personaje de mi libro, Sarita Colonia, que conoció a sus discípulos, a la gente que cree en él. Y por fin, uno de los personajes que también ha influido mucho en mi vida es uno de mis personajes, que es Eduardo Calderón Palomino, el Tour. Con él escribí una histoire de vie, como es ¿no? Él es un brujo, era un brujo del norte de Perú. Y a través de él, una vez cuando regresé al Perú, él me dijo, ¿y por qué has venido, Eduardo? Y dije, porque sí. Y me dijo, no, así porque sí, nadie se mueve. Tú has venido acá, al Perú, y a tu tierra, al norte de Perú, porque te he llamado un ser, tu ser. Y entonces creo en eso, por eso soy peruano, por eso soy completamente un hombre de allá de la tierra, porque sé que mis cerros me están llamando y porque tengo una misión con ellos. Dígame, para culminar, particularmente aquí en París se recibe mucha literatura latinoamericana y me voy a referir en el caso de usted a la peruana. ¿Cuál es su apreciación? Hay mucha literatura que se está haciendo en el Perú, me permito decirlo, que es una literatura de leerlo y dejarlo de lado. Yo me acuerdo de esas literaturas en las cuales el escritor peruano, en este caso estamos hablando del Perú, uno se detenía a leer, a pensar, a razonar qué es lo que quería decir. Hoy en día se está haciendo una literatura fast food, si lo podríamos decir. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué opinión tiene usted de esa literatura que hoy en día se está haciendo en la Perú? No digo todos, pero en su gran proporción. Yo tengo en primer lugar mucho respeto por toda la gente que escriba bien, mal, y mucho cariño incluso por quienes se atreven a dejar una parte de su vida en el papel y tratan de esta manera de hacer que este planeta sea más habitable. Yo le agradezco a la gente. Yo tengo mi propia concepción acerca de la literatura y creo que la literatura no puede ser un ejercicio, hace un momento lo dije, de bufones. Yo creo que la literatura tiene que ser realmente una expresión de nuestro compromiso, de nuestra propia vida. Entonces, no quiero ser un bufón ni un bellaco. La literatura para mí es un ejercicio con mi obligación con la sociedad. En todo caso, Eduardo González Viaña, ha sido un gusto tenerlo aquí en París, maestro. Nosotros conocemos sus comentarios, sus escritos, y bueno, lo seguiremos acompañando, ¿no? Claro. En ese purgatorio, a ver si nos vemos en el purgatorio. Muchas gracias a ustedes.